Bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión de Habla Educación. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante y muy pocas veces difundido, pero que tiene mucha trascendencia y influencia también en lo que se refiere a la inclusión y al desarrollo de nuestro país. Hay muchas personas que no pueden asistir o no están insertas en el sistema educativo en las edades que tradicionalmente se considera, pero encuentran en la educación básica alternativa una oportunidad para poder estudiar su educación básica ya mayores, ¿no? Para conversar sobre este tema, para conocer también la situación de la educación básica alternativa, qué se está haciendo en nuestro país, por qué es necesaria y todos los aspectos que debemos conocer. Tengo la grata presencia en nuestro programa de Nélida Céspedes Rosell, secretaria ejecutiva del CEAL y también directiva de la institución Tarea. Muchísimas gracias y muchísimas gracias Nélida por recibirnos en tu casa y comenzaríamos entonces preguntándote la importancia de la educación básica alternativa y sobre todo en un país como el nuestro, con tantas desigualdades, con tantas brechas y falta de oportunidades también para un sector amplio de población. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias a Foro Educativo por desarrollar este programa en una de las modalidades que tanto en el Perú como en América Latina lamentablemente podríamos decir que es la cenicienta de la educación, ¿no? Es las políticas, ¿no?, de educación de jóvenes y adultos, en este caso en el Perú, ¿no?, que está desarrollándose a través de la educación básica alternativa, tiene realmente serios problemas, ¿no?, en el país. Nosotros tenemos cerca, ¿no?, de 8 millones, ¿no?, de personas, jóvenes y adultos que han visto truncado su derecho a la educación. Fundamentalmente son pobres, de indígenas, ¿no?, rurales y también jóvenes. Y fundamentalmente ahora se está extendiendo inclusive una categoría que le llaman ninis, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan, y eso en realidad es un grave problema para las personas, por supuesto, y para el propio desarrollo del país, ¿no? Porque al no lograr, ¿no?, el ansiado derecho a la educación, estos sectores difícilmente logran, ¿no?, una mejor inserción laboral, y indudablemente esto trae como consecuencia un problema en el propio desarrollo, ¿no?, del país, pero por supuesto del propio desarrollo personal y comunal, ¿no?, que eso es lo que nos importa. Entonces, en ese sentido, ¿no?, la educación básica alternativa, si es tratada con calidad, con pertinencia cultural, edad, geografía, ¿no?, puede de todas maneras ser una gran contribución a lo que es el desarrollo humano del país. Tampoco no cualquier desarrollo, ¿no?, el desarrollo humano del país. Por lo tanto, esa es la importancia de la educación, ¿no?, básica alternativa, y indudablemente se requiere, ¿no?, de políticas muy fuertes, muy coherentes para poder lograr el ansiado derecho a la educación de todos estos sectores, ¿no?, del país. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, me ha sugerido ese término que los niños, chicos que ni trabajan ni estudian. ¿A qué se debe que haya surgido esta categoría? ¿Qué factores? Mira, en la actualidad cada vez más se exige una mano de obra mucho más calificada. Y si los jóvenes no están suficientemente calificados, indudablemente no van a poder en realidad, ¿no?, desarrollar y estar insertos en un trabajo que se llama, como muy bien lo dice la OIT, en un trabajo decente, es decir, ¿no?, un trabajo con las mejores condiciones, pero requiere también una mejor educación. Entonces,
esta categoría, ¿no?, de ninis que ni estudian, ¿no?, y por lo tanto tampoco pueden trabajar, está acrecentándose en América Latina. Y esto tiene que llamarnos muchísimo la atención. En el año 2009, cuando se desarrolló, ¿no?, la conferencia de jóvenes y adultos, la Confitea, llamó mucho la atención, ¿no?, el avance tanto en América Latina, en África, ¿no?, de esta categoría, debido a que ahora hay una mayor, como te decía, una mayor tecnificación. Y si los estudiantes no logran una adecuada inserción, mejores capacidades laborales, organizativas, difícilmente en realidad se va a poder enfrentar el problema de pobreza en la región latinoamericana y por supuesto también aquí en el Perú. Y atendiendo a las características de las personas, de los jóvenes y adultos que van a la educación básica alternativa o que son atendidos por la educación básica alternativa, ¿cuáles son sus necesidades básicas de aprendizaje? ¿Tienen posibilidades de desarrollo? ¿Hay algún estudio al respecto? Porque, bueno, ayer estuve en un congreso y una de las estudiantes manifestaba, ¿no? Queremos que la educación que se nos dé sea competitiva. Muchos de nosotros tenemos metas, tenemos sueños, pero a veces sentimos que lo que recibimos no nos puede ayudar a cumplirla, ¿no? Mira, yo quiero referirme a 3 experiencias que para mí son muy valiosas, ¿no? Hace muy poco el ministro de Educación de Brasil, ¿no?, señalaba que si bien es muy importante el desarrollo de capacidades, de aprendizajes para el trabajo, debería ser igualmente importante para todos los estudiantes, no solamente para la educación básica alternativa, ¿no? Entonces, y señalaba a partir de esto que también en realidad tiene que pensarse para la educación de jóvenes y adultos en una formación humanista, en una formación para los derechos humanos, en una formación para la ciudadanía, ¿no?, en una formación que esté basada en la perspectiva de género, en una formación que aborde, ¿no?, el componente intercultural, ¿no?, y no solamente centrado en el enfoque de trabajo, porque inclusive, como no son instituciones que tienen toda una infraestructura para poder en realidad mejorar altamente las capacidades de los estudiantes, termina siendo, ¿no?, mano de obra barata, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante esta reflexión, ¿no?, del ministro de Educación, donde señalaba que hay que pensar también, ¿no?, en una formación integral, humanista, para todos los sectores y especialmente para la educación de jóvenes y adultos, y no solamente ser pensada como una mala educación y de mano de obra barata. Esa es una primera, ¿no?, experiencia que me parece muy importante reflexionar, ¿no? Otra experiencia que me parece muy rica es la de las expresiones de Paulo Freire, ¿no?, que es un educador brasilero, un educador popular que influyó muchísimo, ¿no?, en la educación de jóvenes y adultos en América Latina y en otros continentes también, como el continente africano y también en Europa. Entonces él decía, ¿no?, que cuando pensamos en los aprendizajes de los estudiantes, no hay que pensar la educación para el babe bibobú, ¿no? Es decir, al contrario, decía él, ¿no?, sí es muy importante la lectura, la escritura, pero ¿para qué?, se preguntaba él. Fundamentalmente para aprender el mundo, para poder estar en este mundo, conocerlo, transformarlo, decía él. E indudablemente hay otros aprendizajes como el pensamiento crítico, el trabajo organizativo, el desarrollo de la autoestima, el desarrollo de la autonomía, ¿no?, el desarrollo de la identidad, que son sustantivos en los aprendizajes de la educación de jóvenes y adultos. Es decir, ¿no?, hay que quitarse esa mirada de una educación pobre para los pobres. No, hay que pensar la mejor educación para todos estos sectores que han sido
excluidos, ¿no? No solamente de su derecho a la educación, sino su derecho en general, derechos sociales, culturales. Entonces, esas son dos experiencias, expresiones que me parecen muy ricas. Y otra que siempre, la verdad, la recuerdo, es con una conversación que tuve, ¿no?, con dirigentes del Club de Madres de Ayacucho. Y una de ellas con mucha claridad decía, ¿no?, yo soy una dirigenta, ¿no? Yo conozco muchísimas cosas, sé cómo dirigir, liderar, hacer incidencia, movilizarme, organizarnos, analizar la situación, ¿no?, de mi club, de la situación del entorno. Y yo voy a un centro de alfabetización y me enseñan lo elemental. Inclusive decía, hasta en el libro dice, mi papá fuma pipa. Entonces, ¿para qué? A mí no me sirve esa educación para nada, ¿no? Entonces creo que estas voces, ¿no?, desde las organizaciones de base, estas voces de pensadores, educadores populares como Paulo Freire, esta mirada también, ¿no?, de autoridades que también son con pensamientos alternativos, deben ser escuchadas indudablemente para dar el salto que se merece, ¿no?, la educación de jóvenes y adultos. Entonces creo que allí hay una serie, ¿no?, de aprendizajes que requieren los jóvenes y los adultos para poder insertarse de la mejor manera en la sociedad, ¿no? Ponerse en el lugar de los jóvenes. Exactamente. Que son atendidos por la educación básica alternativa, por recoger supuesto. sus saberes previos, es algo más, una apuesta más en común. Exactamente, ¿no? Porque también a veces se piensa que que los jóvenes y adultos llegan, ¿no?, como tabula rasa. Exactamente, ¿no? Al contrario, están llenos de conocimientos, muchas experiencias, y una educación, ¿no?, de jóvenes y adultos indudablemente tiene que partir de esos saberes, de esas experiencias, para indudablemente mejorarlas, profundizarlas, y que los jóvenes indudablemente, ¿no?, tengan una mejor educación, ¿no?, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su contexto, ¿no?, de acuerdo al género, de acuerdo a las edades, de acuerdo a la cultura, ¿no?, y del momento también que se vive actualmente en el país, ¿no?, con las nuevas exigencias que también exige la comunicación, ¿no?, los nuevos medios de comunicación, y eso es muy importante para tener en cuenta, ¿no?, en la educación de jóvenes y adultos. ¿Y cuál es la situación actualmente de la educación de jóvenes y adultos? Para llegar a ser la EVA, ¿no?, la educación básica alternativa, tener una dirección general de educación básica y alternativa, ha pasado mucha agua bajo el puente. Hemos tenido una serie de nombres, como la EBJA también, ¿no?, desde hace más o menos unos 40 años atrás. Así es. Como que se ha ido gestando hasta llegar a ser lo que es ahora, pero ¿cómo estamos? ¿En qué momento actual estamos? Mira, tú abordas un aspecto muy interesante de lo que es la historia, ¿no?, de la educación de jóvenes y adultos en el país. Nosotros hemos tenido muy visibilizado, ¿no?, en gobiernos anteriores, la educación de jóvenes y adultos como tal. Y tú sabes muy bien que cuando uno tiene un nombre, ese nombre le da visibilidad al actor y le da visibilidad también a las políticas. Pero luego en realidad se fue ¿no?, acuñando este nuevo nombre de la educación básica alternativa, que inclusive comprendía la educación de niños que estaban en realidad fuera también del sistema. A su vez también comprende el programa de alfabetización y el programa, ¿no?, propiamente también de los adultos en los sectores intermedios, medios y altos. Lo que era en un momento el PEVANA y el PRONAMA. Exactamente, ¿no? La alfabetización, ¿no?, era el PRONAMA. Ahora, pero yo lo que quiero señalar es lo siguiente. En América Latina,
la mayoría de los ministerios tienen en realidad direcciones de educación de jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque es importante esta visibilidad. Aquí, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el Perú? ¿No? Ha pasado que la educación básica regular no ha asumido a los niños y a los adolescentes que en realidad estaban fuera del sistema. Entonces se requiere también tener una renovación de lo que es la EBR, para que con programas flexibles, con programas abiertos, pueda, con todo el derecho que merecen los niños, y que son fundamentalmente también niños que están trabajando, niños y niñas que están trabajando, sean atendidos con toda calidad por la EBR. Y que la educación de jóvenes y adultos esté específicamente orientada a jóvenes y adultos. Porque eso, ¿sabes qué? Tiene varias consecuencias. Como la mayoría de los estudiantes son niños y niñas en la EVA, entonces los profesores, las metodologías, ¿no?, el enfoque de trabajo está dirigido a los niños, mientras que los jóvenes y adultos requieren, ¿no?, otros enfoques, otras metodologías, asumirlos como jóvenes y adultos y no aniñarlos, ¿no?, en lo que es el proceso educativo, como lo que decían en el Club de Madres, ¿no? Yo sé mucho, no tengo nada que hacer acá, me retiro del programa. Otros en realidad no se retiran, ¿no?, se mantienen en los programas, pero no son atendidos con pertinencia. Entonces, entiendo que esto es un proceso. Por ejemplo, se ha dado, y ese es un avance, se ha dado una directiva para que solamente se atienda a jóvenes y adultos, pero no se ha contemplado suficientemente qué iba a pasar con los niños que ya estaban en realidad en el programa, ¿no es así? Entonces ha creado realmente una gran desorientación, muchos niños no han sido atendidos. Entonces, personalmente yo creo que la EBR tiene que repensarse y tiene que ver, pero para hacer estos tránsitos indudablemente se requiere un proceso muy pensado para no vulnerar los derechos de nadie a la educación, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema serio, ¿no?, que en realidad tiene que ser enfrentado. Otro problema, ¿sabes qué?, muy serio, es que conforme tú tengas un concepto de la educación de jóvenes y adultos, en realidad tú vas a desarrollar las políticas. Entonces, la Ley General de Educación no tiene un concepto claro sobre lo que es la educación de jóvenes y adultos. Entonces, eso tiene que ser también, exactamente, eso tiene que ser revisado, porque allí hay un problema de identidad de la propia educación para este sector. Otro problema, ¿sabes qué es? La propia calidad, ¿no? Y cuando hablo de calidad también me quiero referir a lo que es la formación de los docentes. Como ya hemos estado conversando ahora en el programa, los profesores fundamentalmente son de la EBR y por lo tanto no hay una pertinencia, ¿no?, para atender a jóvenes y adultos. Entonces este es un problema muy serio. Otro problema es la infraestructura. Los EBAs fundamentalmente funcionan en los colegios, ¿no?, en los colegios de EBR. Que son EBR durante el día. Exacto, son durante el día. Entonces, la famosa escuelita nocturna que quiso en realidad enfrentarse, ¿no?, para que en realidad no se desarrolle de esa forma y puedan haber un conjunto de programas flexibles, sigue como escuelita, sigue de alguna manera, porque no vamos a decir que es lo mismo, ¿no?, pero hay una tendencia a hacer una escuelita nocturna. Entonces, ¿por qué? Porque se requieren pues una infraestructura para atender de manera flexible a jóvenes y adultos que están en el programa. Y no te hablo de la EBR, que ya te he señalado que también tiene que hacer su modificación para que de manera flexible pueda atender a niños y adolescentes, ¿no?, de ese nivel.
También sabes que hay un problema muy serio en el tema del financiamiento, es otro tema, ¿no? Que es muy serio, nunca ha recibido la atención que debería de tener, y cuando hubieron muchísimos millones en el país, ¿no?, para poder atender la educación de jóvenes y adultos, se centró en la alfabetización, pero estos programas, como ya sabemos, fueron totalmente politizados, ¿no? Y sirvieron para campañas políticas, para decir que se había erradicado el analfabetismo en el Perú. No es así, en realidad se fraguaron cifras, y eso no puede volver a ocurrir. Sin embargo, ¿no?, yo creo que también, así como te estoy señalando que hay problemas de la identidad, que hay problemas de la calidad, que hay problemas en la formación del docente, en la pertinencia, ¿no?, de la propia educación, en la infraestructura, en el presupuesto, también es un problema, hay problemas de enfoque, ¿no? O sea, si tú estás atendiendo a jóvenes y adultos que también están insertos de alguna manera en algún trabajo, no puedes abordarlo solo desde la educación formal, ¿no? Tienes que tener una relación con la educación comunitaria, con la educación informal, tienes que incorporar programas de salud, es decir, tiene que haber una visión intersectorial para poder abordar de la mejor manera la educación de jóvenes y adultos. Entonces, pero sin embargo, mira, yo creo que hay también motivos de esperanza, ¿no? Hay motivos de esperanza, hay varios aspectos que en realidad se han venido avanzando, ¿no?, desarrollando. Lo primero, por ejemplo, que el PRONAMA, que era un programa que se manejaba de manera aislada, ahora en realidad es parte de la DIGEVA. Entonces eso es muy positivo porque demuestra que hay la voluntad política de enrumbar, ¿no?, los errores que se han cometido en gobiernos anteriores. Por otro lado, también hay una serie de fuerzas en relación al currículum, ¿no? Hay una directiva que ha salido hasta el 2016 donde señala, ¿no?, que todas estas situaciones que yo te digo, ¿no?, de una educación para la ciudadanía, una educación para los derechos, una educación, ¿no?, que también aborde el tema del pensamiento lógico, ¿no?, las capacidades también organizativas, sociales, también están siendo, ¿no?, hay pasos que se están dando y que están siendo realmente abordados. Un tema que también me parece muy importante es todo lo que tiene que ver con esto que te señalaba de darle una mayor identidad a la educación básica alternativa, atendiendo, ¿no?, a los jóvenes y adultos. Otro aspecto también muy importante es la visión cultural, ¿no? Ahora se ha señalado y se están desarrollando programas de educación básica alternativa en los idiomas quechuas, en la Amazonía, ¿no? Entonces creo que todos estos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que todos estos son motivos indudablemente de esperanza. Y se requiere no retroceder frente a esto, porque el problema nuestro en el país de las políticas es que termina un régimen, se vuelve a modificar, ¿no? Al contrario, ¿no? Creo que ahora se han dado pasos muy interesantes. Tenemos estudios muy valiosos, por ejemplo, que ha desarrollado Dina Kalinowski, ¿no?, de mucha mayor profundidad, los mismos que Armando Ruiz, ¿no?, exdirector de la DIGEVA, y que allí hay una serie de pistas, ¿no?, en lo que yo te estoy señalando, que pueden y deben seguir desarrollándose, ¿no? Y frente también a los desafíos y esas debilidades que... Exactamente, claro que sí. Y a mí me gustaría que nos hable sobre las experiencias desde la sociedad civil en el Perú y en América Latina. Usted forma parte del CEAL, de la directiva del CEAL, es la secretaria ejecutiva, si no me equivoco, ¿no? Entonces yo quisiera que nos cuente sobre la labor del CEAL y sobre esta campaña que tiene a nivel de América Latina y el Caribe por la educación de jóvenes y adultos. Mira, durante este año ha habido
muchas iniciativas que se han desarrollado desde el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, que hoy somos Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y con otras redes, ¿no?, muy valiosas como el ICAE, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, organizaciones de mujeres, ¿no?, como es la REPEN, y también, ¿no?, el Foro Mundial de Educación, Flaxo. Es decir, no somos un grupo bien amplio, ¿no?, de redes que hemos apostado este año a hacer incidencia en el tema de la educación y especialmente en la educación de jóvenes y adultos. Como tú bien sabes, ¿no?, se ha venido discutiendo los nuevos objetivos del milenio y lo que es el desarrollo sustentable, ¿no?, lo que se le llama el post-2015. Entonces, para eso nosotros hemos desarrollado un programa fundamentalmente de 5 puntos, ¿no? El primero es afirmar la educación como un derecho humano fundamental. Hay un segundo punto que para nosotros es muy, muy importante, es asumirla como derecho humano, implica también asumirla no como una mercancía, ¿no?, sino como un derecho humano fundamental, y que además se liga con la no privatización de la educación. Y a su vez también, ¿no?, nos ha parecido muy importante que la educación de jóvenes y adultos, en este caso, esté pues imbuida, no solamente de nuevos enfoques, sino de enfoques que han sido tradicionales en América Latina, como la educación popular, por su fuerza del empoderamiento de los actores locales, por la fuerza que tiene, ¿no?, en lo que es la conciencia crítica, la autonomía, el desarrollo organizativo, que son fundamentales para una educación de jóvenes y adultos, y que felizmente vemos que en América Latina, ¿no?, también vienen haciéndose esfuerzos por la recuperación de este enfoque transformador. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver también con el tema del financiamiento, porque sin un financiamiento pertinente, ¿no?, para la educación de jóvenes y adultos, indudablemente, ¿no?, que no van a haber posibilidades para tramontar, ¿no?, este problema tan serio, ¿no?, porque miren, en América Latina tenemos 73 millones de analfabetos funcionales, ¿no? O sea, es un problema pero muy, muy serio, muy doloroso, es un tema de injusticia que tiene que ser remontado, situaciones que tienen que ser transformadas. Si no, vamos a seguir siendo, ¿no?, atrasados, pero atrasados porque no se dan en nuestros gobiernos y en los ministerios las políticas que requerimos, ¿no?, para enfrentar y tener el país y las personas que nos merecemos, ¿no? Entonces hemos estado, como te digo, desarrollando toda una campaña, pero también, y lo hemos desarrollado a varios niveles, ¿no? Hemos tenido una campaña mediática con organizaciones de base, con otras organizaciones de sociedad civil de toda América Latina y el Caribe, ¿no?, que residía también en que estos puntos que te estoy diciendo, que son ampliamente explicados, ¿no?, necesariamente fueran discutidos por las organizaciones, por los educadores, ¿no?, porque sin una base consciente de la importancia de esos derechos no va a haber posibilidad de que quién los va a exigir, quién va en realidad a presionar, quién va a proponer, ¿no? Y no por otro lado, los enfoques adecuados. Exactamente, ¿no? Entonces, esa es una parte. Otra ha sido que la mayoría en los países, los miembros tanto del CEAL, ¿no?, como de otras organizaciones, se han dirigido a los ministerios de su país, especialmente a las direcciones del país, para poder invitarlos, ¿no?, a que se sumen también a esta campaña, explicándoles a profundidad estos 5 puntos que tenía, ¿no?, nuestra agenda. Y también hemos hecho incidencia en Naciones Unidas, ¿no? Hemos enviado propuestas y hemos recibido felizmente, ¿no?, buenas
respuestas, ¿no?, de que los informes que se estaban desarrollando en algunos aspectos también habían recogido parte de estos puntos, ¿no? Entonces, pero ha sido una campaña muy intensa, ¿no?, que hemos utilizado diferentes medios, no solo la web, ¿no?, sino también el Facebook, y hemos seguido avanzando en la campaña, logrando miles de adhesiones, ¿no?, a la campaña, lo cual en realidad nos apreciamos bastante y valoramos que la gente sienta, ¿no?, la importancia del derecho a la educación de jóvenes y adultos. Y ahora, el 24 de septiembre, en Naciones Unidas, en el marco de la presentación del Informe del Desarrollo Sustentable y de los Objetivos del Milenio, tenemos que la campaña mundial por la educación, ¿no?, junto con el Consejo Internacional de Adultos, que es el ICAE, y redes africanas, ¿no?, asiáticas, y en este caso también el CEAL, estamos organizando un evento paralelo el día 24, y que van a asistir autoridades, ministros, y nos gustaría muchísimo, ¿no?, que también pudiera participar la delegación peruana, ¿no?, en este evento, porque de lo que se trata es generar un consenso cada vez mayor por el derecho humano a la educación. A veces algunas personas han señalado que somos demasiado repetitivos. Es que hay intentos permanentes de mirar a la educación como mercancía, ¿no?, de que la educación sea privatizada. Por lo tanto, requerimos de todas las fuerzas, de las organizaciones de base, padres de familia, maestros, mujeres, todo tipo de organizaciones, ¿no?, las autoridades incluidas, y lógicamente si podemos en realidad llegar a los más altos niveles para lograr algunos cambios, nos parece en realidad que esta tarea es fundamental. Creo que no se acaba ahora, ¿no?, porque si bien las campañas tienen un tiempo de duración, porque nosotros en realidad estamos en esto desde enero de este año, porque también hemos intervenido, ¿no?, en el foro de Naciones Unidas cuando se ha discutido, ¿no?, el informe Río +20 sobre el propio desarrollo, porque estaba ausente el derecho a la educación. En todos estos últimos meses nos hemos centrado en esta campaña y invitamos, ¿no?, a las personas que en realidad están escuchándonos a que entren a la web del CEAL, ceaal.org, y que se sumen a la campaña, porque esta es una campaña de todos, porque mientras se aborde, ¿no?, de la mejor manera el derecho a la educación de jóvenes y adultos, estaremos pues pensando de verdad en políticas de inclusión. Si no, es retórica, y no queremos retórica. Así que los invitamos a ser parte también de esta campaña, que es suya y es nuestra. Unamos fuerzas porque el derecho a la educación de calidad con equidad para todos y todas, y a lo largo de toda nuestra vida también. Exactamente, Carlita. Perfectamente lo has dicho tú, porque ese es uno de los enfoques fundamentales, ¿no?, una educación a lo largo de la vida. Y siempre decimos, ¿no?, como decía nuestro Gabriel García Márquez, de la cuna a la tumba. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Algunas palabras finales que quisiera agregar? Sí, yo quisiera hacer una invitación muy especial a los docentes de la educación básica alternativa. No es una modalidad sencilla. Bueno, ninguna modalidad es sencilla, pero esta es una modalidad donde hay mucha población que en realidad ha sido excluida. Pero sin embargo, ¿no?, a pesar de la exclusión, las personas en realidad tienen una gran sabiduría. Por lo tanto, es un reto para el educador recoger esa sabiduría. Y otra cosa también, ¿no?, romper el mito de la escolarización, ¿no? La educación de jóvenes y adultos es fundamentalmente, y en este caso la EVA, es una educación flexible. Por lo tanto,
no esperes pues que estés en el centro educativo para que te lleguen en realidad los estudiantes. Sal a la comunidad. Bueno, lo primero que habría que, digamos, visibilizar o dar cuenta, ¿no? Que tenemos un déficit de 7 millones de personas, ¿no? Que no tienen educación básica completa, ¿no? Lo que te decía, cerca de 1.300.000 personas no tienen, son analfabetas, 1,5 millones, 1.500.000 de personas no tienen primaria completa, y 4 millones de personas, ¿no? Alrededor de 4 millones de personas no tienen secundaria completa, ¿no? Entonces, digamos, la magnitud de la población que tenemos sin educación básica es inmensa. O sea, son 7 millones de personas, ¿no? Que están sin educación básica, y por eso es importante, ¿no? Dar cuenta del programa de educación básica alternativa como una propuesta educativa de continuidad educativa, ¿no? Y no de programas, ¿no? Fraccionados, porque eso no revierte, ¿no? En la mejora, ¿no? De los aprendizajes de las personas que se involucran en un programa de educación, ¿no? Ni tampoco redunda en un factor social tampoco, ¿no? Porque, digamos, programas de alfabetización de cortos plazos no han llevado a revertir la situación de analfabetismo. Si vemos, por ejemplo, ¿no? La ENAO, ¿no? te darás cuenta que el índice de disminución de personas analfabetas, ¿no? Es de 0,1%, ¿no? Anualmente, aun cuando, digamos, programas de alfabetización han habido muchos, y hasta, ¿no? Se llegó a hablar que se había erradicado la alfabetización. Y es más, claro, o sea, se hablaba del 2,8 y en realidad estamos en 6,9, ¿no? En tasa de analfabetismo. Ahora, también hay que ver que cuando hablamos de analfabetismo, en la concepción que se le da de personas que son iletradas o no saben leer y escribir, el 75% de esa población en realidad es una población de 65 años o más. Es decir, para desarrollar una propuesta de alfabetización pura, ¿no? Había que más bien desarrollar un programa de alfabetización dirigido a una población adulta mayor, ¿no? Y no estar pensando, ¿no? De una población adulta o joven adulta, porque, por ejemplo, la población joven adulta solo es el 5%. Entonces, mal hacemos, ¿no? En seguir mostrando, ¿no? Una cifra genérica, ¿no? Pero que no nos deja visibilizar, digamos, quiénes están en esa perspectiva, ¿no? Pero, por ejemplo, si miramos la población con primaria incompleta, ¿no? Visibilizamos una población joven. Ahí, por ejemplo, se revierte el porcentaje, el 70%, ¿no? El 80% de la población es menor de 45 años. Entonces, y cuando vamos a la secundaria incompleta, también. O sea, es población joven, ¿no? La que no tiene la básica. Y es ahí donde el programa entonces dice, bueno, miremos entonces programas alternativos por grupo de edades, ¿no? Y trabajando con una estrategia, ¿no? Territorial, ¿no? Con una estrategia en un marco de desarrollo e inclusión social. Estábamos hablando de los grupos de edad, pero también si podemos hablar de otras características de estos grupos de población que son atendidos por la educación básica alternativa. Por ejemplo, ¿no? Si son niños o adolescentes que trabajan, si son personas desplazadas, por ejemplo, por la violencia política, ¿no? Justamente has tocado un tema que este año, ¿no? Como Dirección General hemos emprendido, ¿no? Te pongo 3 casos. Uno es, en el marco del programa de reparaciones, ¿no? Estamos desarrollando justamente una propuesta en el BRAE para trabajar con la población que ha sido afectada por la violencia, ¿no? Concretamente. Y ahí articular con el Ministerio de Salud, ¿no? Porque hay casos donde las personas han quedado realmente traumatizadas, ¿no? Y entonces ya el facilitador o el docente poco puede hacer. Entonces, por salud mental, hacemos esa articulación con el Ministerio de Salud para referenciarlos. Y no solamente estamos trabajando en el BRAE, también lo estamos trabajando en Villa El Salvador, y quisiéramos ingresar también a San Juan del Lurigancho, ¿no? Que zonas donde hay una población bastante alta de personas que han sido afectadas, por ejemplo. Ese es un caso, ¿no?
Otro caso, ¿no? Por ejemplo, es el tema de personas privadas de libertad, personas que están en cárcel. Hemos suscrito un convenio, ¿no?, con el INPE, ¿no? Y lo que he planteado a mi equipo, ¿no?, es decir, bueno, ¿y qué hacemos?, ¿no? O sea, es que vamos a desarrollar la propuesta curricular que tenemos de educación básica alternativa tal cual, o es que hay que contextualizarla, digamos, ¿qué es lo que necesitan? Entonces, una de las primeras planteamientos que hicimos con el INPE fue, bueno, digamos, ustedes como institución, ¿no?, ¿qué necesitan, ¿no?, que nosotros, qué temas, ¿no?, quisieran que nosotros desarrolláramos para tener una incidencia, por ejemplo, ¿no?, en lo que es una reinserción social, en lo que es un tema de autoestima, ¿no?, en lo que es articular, por ejemplo, lo que es la formación básica con la formación técnico-profesional, que todo eso se da en el mismo INPE, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos también trabajando con una mesa, ¿no?, para poder, digamos, tener una propuesta concreta, específica para este grupo poblacional. Otro grupo poblacional, por ejemplo, es el de los pescadores artesanales. Tuvimos la coordinación con el Ministerio de la Producción, ¿no?, y también con Fondepes, y el punto era el siguiente: ellos tienen pescadores artesanales, ¿no?, que no pueden acceder a ser capitanes de embarcaciones, ¿no?, o no pueden desarrollar cursos de pesca artesanal más especializada porque no tienen las básicas. La Marina de Guerra les exige a ellos, por ejemplo, para ser capitanes de embarcaciones, tener la secundaria completa. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Bueno, empecemos con, de los 8 puertos importantes, empecemos con uno, con Pisco, ¿no? Y ahí también estamos, en este momento, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo, haciendo un levantamiento de línea de base para ver cómo trabajar con ellos. Porque, claro, también tienes que los pescadores están 3 meses en alta mar, y luego tienen un espacio bastante vacío, y ahí, dependiendo de las vedas o de las cuotas de pesca también que tienen. Exactamente. Entonces ahí hay que adecuar, ¿no?, tanto la forma de atención, ¿no?, el desarrollo de la propuesta educativa y también la temática, porque también le decíamos a Fondepes qué es lo que necesitan ustedes, ¿no?, como perfil, ¿no?, de pescadores artesanales, ¿no?, para poder nosotros, ¿no?, identificar, ¿no?, o sea, en el marco de los aprendizajes fundamentales, cómo contextualizar, ¿no?, estos aprendizajes para ellos. El otro caso que tú me hablabas, por ejemplo, como capital de desarrollo, ¿no?, estamos trabajando con la región de Cajamarca, ¿no?, la posibilidad de elaborar un proyecto de inversión pública. El punto concreto es que ellos están queriendo incidir, ¿no?, en la disminución de la tasa de nutrición crónica y muerte materno-infantil. Y claro, entonces uno de los determinantes de estos determinantes, ¿no?, es educación, ¿no? Entonces, mejoras de condiciones de educabilidad. Entonces, con la región dijimos, bueno, ¿qué te parece si desarrollamos en el marco de una alfabetización, pero en la reflexión que ahora nosotros estamos conceptualizando, es decir, como inicio de un proceso de educación continua, ¿no?, y tematizamos estos 2 puntos que tú tienes como quiebre, ¿no? Ok, trabajemos entonces estos 2 determinantes, ¿no?, de salud como temática de propuesta educativa. Entonces, eso es lo que también estamos armando con ellos, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades básicas de aprendizaje? Usted me ha hablado, por ejemplo, de grupos específicos de población, pero hablemos de jóvenes y adultos, por ejemplo, de la zona de Lima o de las zonas urbanas de la costa o de la misma región andina o de selva, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Qué es lo que se les da así en general, ¿no?, a todos? Pero, por ejemplo, ¿qué aspectos habría que fortalecer más? Porque muchos de ellos también quieren terminar su educación básica, pero quieren continuar, por ejemplo, educación en la universidad, ¿no? Y conversando con algunas personas que están a las ciegas me dicen, queremos que sea más competitivo, Bien. Un tema es, digamos, por eso yo creo que es importante tener claro los grupos etarios, ¿no? Es decir,
Si estamos con una población, ¿no?, entre 14 años a 20 años, ¿no?, lo más probable es que la expectativa de esta población, ¿no?, sean los estudios, ya sean técnicos o universitarios, ¿no? Y entonces ahí hay que marcar, digamos, una ruta de aprendizaje, digamos, mejor dicho, más que una ruta de aprendizaje, yo diría, hay que canalizar, ¿no?, ciertas prioridades, ¿no?, de aprendizaje, que están más vinculadas, ¿no?, a, digamos, a la expectativa justamente, ¿no?, que tienen estos estudiantes. Pero el punto, como te decía, es que también tienes un grueso de población, ¿no?, que tiene otro tipo de expectativas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con poblaciones rurales, ¿no? Y ahí, bueno, en lo personal, es que hay que vincular la educación básica con eje de desarrollo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Estamos trabajando con Agrorural, ¿no?, una propuesta, ¿no?, en la que ellos están trabajando, por ejemplo, lo que llaman alfabetización financiera, ¿no?, que tiene que ver con todo el tema de costos, productos, inversión, ¿no?, manejo también de banca. Pero también tienen lo que ellos llaman la escuela de campo, ¿no?, que tiene que ver con trabajo con el riego por goteo, riego tecnificado. Entonces lo que le hemos planteado es dónde es que ustedes están trabajando, como ya están generando una especie de espacio territorial, ¿no?, y que se pueda generar un eje de desarrollo y de competitividad, ¿no?, para esa población. La idea es llegar ahí más bien a esa población, ¿no?, y también complementar con estudios básicos, ¿no?, para que, digamos, puedan aprovechar mejor estas ofertas que le da el Ministerio de Agricultura, ¿no?, y nosotros podamos también, ¿no?, que esas personas, por ejemplo, cumplan con su expectativa de desarrollo comunitario. Entonces, por ejemplo, ahí hay algo específico. Entonces, no hay algo genérico que te pueda decir, mira, lo básico es, claro, o sea, tienes los aprendizajes fundamentales que están, ¿no?, y que más bien hay que trabajar en función a ello. El punto es, digamos, cómo contextualizo esos aprendizajes fundamentales de acuerdo al contexto, ¿no?, de desarrollo de expectativa del estudiante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque le hacía esa pregunta partiendo de lo urbano, porque para llegar a lo rural, precisamente como usted lo hizo, porque la educación básica alternativa vendría a ser una muy buena opción, sobre todo en las poblaciones rurales, donde por características propias, geográficas, climáticas, también culturales, hay una gran población que está extemporáneamente asistiendo a la escuela, a veces no asiste a la escuela. Las mujeres rurales también, por ejemplo, son una población que se ve excluida de los estudios. Exacto, o sea, y es que en nuestra lógica de intervención, como te decía, un primer criterio es trabajar desde una perspectiva territorial. Y cuando hablamos de perspectiva territorial es que, por un lado, debemos mapear, digamos, qué instituciones intervienen en el ámbito ¿no?, que vamos nosotros a afectar directamente, ¿no?, cómo se caracteriza esa población, ¿no?, digamos, como magnitud general, y cuál es la expectativa también que tiene esa población o necesidad que tiene esa población, ¿no? Entonces, siendo así, digamos, nosotros lo que hacemos es sencillamente ver cómo canalizamos una propuesta lo más pertinente posible, no solamente como propuesta educativa, sino educativa social, ¿no?, y de desarrollo, ¿no?, para esa población. Y hay una pregunta en especial relacionada con el decreto 011, que determina que a partir de los 14 años para adelante se puede asistir a la educación básica alternativa, con lo que hay un contingente, bueno, un grupo de población de niños, niñas y adolescentes que por razones, por ejemplo, de trabajo, no pueden asistir a la EBR, pero también con esta norma no pueden estar en la EVA. Entonces ahí se queda un vacío. ¿Cómo se está afrontando desde el Ministerio? Yo viendo un poco la estadística, digamos, mirando más en profundidad, digamos, cuánta es la población que va, digamos, rezagándose en el sistema, ¿no? En realidad
es significativa, ¿no? En tanto que es una población, digamos, que está colindando entre dejar el sistema y no dejarlo. Y de esto hablo de una población que está en el ámbito urbano, que es distinto al ámbito rural. Porque en el ámbito rural lo que hemos universalizado es la educación primaria. Pero en el ámbito rural, después de capital de distrito, o sea, son muy pocos los centros que tienen educación secundaria. Digamos, y ahí tienes otro tipo de población, que es justamente la que te decía la básica alternativa, con miras a una perspectiva de desarrollo más comunitario, desarrollo más productivo, ¿no? Y generando, si quieren, ejes de desarrollo. En el caso urbano, ¿no? El caso es que desde el Ministerio se viene trabajando, ¿no? Un programa que es un programa de acceso, que tiene que ver con este tema de la población, ¿no? De adolescentes y niños, ¿no? Que se están rezagando del sistema, ¿no? Y ahí se está planteando, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Más de acompañamiento tutorial, porque, digamos, si bien el punto que mayormente señala, por ejemplo, Juventudes, ¿no? Que es el tema económico, por lo cual ellos dejan de estudiar, ¿no? También hay un tema emocional, ¿no? Que va más allá de los aprendizajes. Ya el aprendizaje se convierte en una consecuencia de un tema emocional que ellos no pueden superar porque tienen un problema de desintegración familiar, porque se están viendo violentados, ¿no? De repente por familiares. Y entonces considero yo que la básica regular, a través de este programa alternativo, ¿no? y de acompañamiento, ¿no? Yo diría individualizado, ¿no? A este grupo de niños, ¿no? y que digamos que puede ser atractiva para acogerlos, creo que sería el mecanismo, porque si bien la básica alternativa, ¿no? Albergó a los adolescentes y a los niños, ¿no? Nunca les dio una propuesta. Lo que hizo fue combinarlos, ¿no? con los jóvenes y adultos, ¿no? Y lo que finalmente tenías era un grupo de estudiantes adolescentes, ¿no? Que tenían problemas, yo diría, más que de aprendizajes, problemas de aprobación de un curso o de varios cursos o de repitencia, ¿no? Y transitaban la básica alternativa en el tema de equivalencias, ¿no? Y luego volvían nuevamente a la básica regular porque equiparaban el año perdido. Y entonces eso ese zigzagueo, ¿no? Se malversó, ¿no? Y creo que sí ha sido para mí una buena medida que, digamos, la base alternativa se proponía a desarrollar una propuesta específica para estos niños y adolescentes, ¿no? Que creo que debió haberla hecho, ¿no? Y si no la hizo, consideramos que el programa de acceso lo debe hacer, ¿no? Y pronto, porque como tú dices, si hay una población sentida con este cambio, ¿no? Que ha habido. Algunos problemas que se presentan en los planteamientos o que se presentan en la educación básica alternativa, por ejemplo, ¿no? Conversaba sobre la permanencia de los estudiantes, de las estudiantes en los EBAs, por ejemplo, ¿no? La mayoría trabajan, si por A o B sale un trabajo donde le pagan más, que absorbe más su tiempo, lo tienen que dejar, entre otros factores, ¿no? Pero siempre el tema económico es lo que prima. Bueno, hablando de permanencia y deserción, es uno de los problemas. ¿Qué otros problemas ustedes han podido identificar y mediante qué acciones, qué políticas está actuando la DIGEVA y el Ministerio? Yo creo que hay un problema para mí más sentido que el problema económico, es el problema de la autonomía para el aprendizaje, que este grupo poblacional no lo tiene. Es más, o sea, nosotros mismos, ¿no? Tener, digamos, ese aprendizaje autónomo, ¿no? Esa disciplina, autorregulación, es lo que nos limita, ¿no? A seguir estudios, a seguir aprendizaje para la vida, en realidad. Y es lo que pasa con esta población, digamos. No tiene autonomía, no se regula, no regula su responsabilidad. Y entonces, es cierto que hay dificultades laborales, pero la mayor dificultad para mí es este aprendizaje no adquirido.
el de la autorregulación, el de la responsabilidad, el de la corresponsabilidad. ¿Ustedes lo están enfocando también? Sí, justamente. Lo estamos enfocando, por ejemplo, en lo que ha sido este medio año, ¿no? En adelante, en 2013, ¿no? Nosotros nos hemos planteado a nivel como un piloto en todo Lima Metropolitana, en una coordinación con la Dirección Regional de Lima Metropolitana y las UGELES, y las 7 UGELES, de desarrollar un acompañamiento, ¿no? De supervisión y monitoreo de horas efectivas de clase en los CEBA, ¿no? Y también de asistencia y permanencia de los estudiantes, porque ahí existe una complicidad, ¿no? Entre docente y estudiante en esto de lo que te decía de la corresponsabilidad. Es decir, yo no asisto, bien, no importa, no asistes, ¿no? Tú no aprendes, igual, no me reclames a mí tampoco, ¿no? Y claro, ¿no? En esa negociación, ¿no? Digamos, perversa, ¿no? Es que se genera esta atención nocturna, ¿no? Poco eficaz, ¿no? Con baja calidad, ¿no? Y cuando nosotros estamos llegando ahora, ¿no? A estos CEBA, ¿no? Y le decimos a los chicos, ¿no? O sea, ¿no? Ok, empecemos a determinar, ¿no? Este compromiso. Yo me comprometo a venir 3 veces por semana o 5 veces por semana, ¿no? 3 horas, 4 horas, ¿no? Y con eso, digamos, mi periodo promocional yo quisiera iniciar en enero y concluirlo en noviembre, pero me hago responsable de asistir en estos horarios, en estos tiempos, ¿no? Y si con esos tiempos podemos concluir. Y yo como docente diré, claro, efectivamente va a ser así. Entonces, pero cumplamos. Entonces, este monitoreo, cuando hablamos de horas efectivas, es, ok, dime cuál ha sido el acuerdo entre tus estudiantes, tú y tu director, ¿no? Y en función a eso vamos a verificar. No vamos a verificar, digamos, sobre otros variables, sino sobre aquello que tú has acordado, ¿no? Y con eso nosotros, digamos, generar, o sea, el hecho de que podamos hacer 4 visitas a todos los centros de educación básica normativa, ¿no? Significa, digamos, un cambio bastante significativo para el docente. Pero además a esto le estamos sumando, ¿no? Una capacitación específica en uso de materiales educativos. La idea es que nosotros lo que no queremos es repartir materiales, ¿no? Y luego eso se quede en la biblioteca de los CEBA, ¿no? Sino que el docente, y ahí lo que estamos pidiendo es que los docentes se inscriban no individualmente, sino como CEBA. Entonces, los CEBA que el 80% de docentes y directores se han inscrito y han desarrollado el proceso de capacitación de manera continua y sostenida, son los que recibirían materiales educativos, ¿no? Porque sabemos que estos docentes son los que van a usar el material, ¿no? Y van entonces a poder desarrollar una propuesta, como te digo, al término del periodo promocional pueden continuar otro, que es lo que también incentiva al estudiante. ¿Por qué un estudiante prefiere una básica alternativa privada y no pública? Porque, digamos, ambas son de baja calidad. Privadas, ahora hay más privadas. Sí, exactamente. Ambas son de baja calidad, pero lo que yo te oferto como privada es que tú puedes hacer 2 periodos promocionales, mientras que el público solo te oferta 1. Pero ambas son, digamos, a excepciones, ¿no? De algunos CEBAs que sí, yo puedo decir que hay CEBAs realmente que impulsan, ¿no? Realmente una propuesta educativa de calidad y con mucho esfuerzo y responsabilidad, ¿no? Pero hay un grueso también de CEBAs que hacen lo que te estaba diciendo inicialmente, ¿no? ¿Cómo está priorizando el Ministerio de Educación o esta gestión la educación básica alternativa, por ejemplo, ¿no? En cuanto a inversión para los diferentes factores que se necesitan, ¿no? Infraestructura, materiales, personal, entre otros recursos? Desde hace 40 años ha habido muchos cambios también en lo que ahora es educación básica alternativa, ha pasado hasta por diferentes denominaciones, diferentes enfoques y también diferentes escalones en lo que se corre a la consideración que se le tiene a este tipo de educación, ¿no?
Mira, yo creo que, digamos, hay dos, yo diría, en la básica alternativa yo buscaría dos fases. Una es, digamos, esta prioridad, ¿no?, de poder cubrir, ¿no?, a este grupo poblacional, ¿no?, de 7 millones, ¿no?, poder llegar a ellos, ¿no?, y poderles dar esto, o sea, digamos, darle esta oferta, porque no es un público demandante, ¿no? Digamos, ¿cómo generamos la demanda? Porque algo que también existe en nuestra, digamos, en la modalidad, que no tienes demanda, ¿no?, educativa. Tienes una población referencial, potencial, pero la demanda, digamos, es bajísima, ¿no? Con decirte que nosotros estamos sobre una oferta del 2% de la población global, ¿no? Ahora, frente a eso es entonces cómo brindamos educación básica a esta población. Y frente a eso, yo creo que más que recursos necesitas ir identificando, ¿no?, lo que te decía, grupos poblacionales, sectores que trabajan con esos grupos poblacionales, ¿no?, y ver de qué manera, ¿no?, haces que el sistema, ¿no?, le permita, ¿no?, llegar a esa población y darle la oferta educativa. Población de docentes tiene, ¿no? El punto es cómo movilizo a este docente, ¿no?, a que brinde servicio, porque donde está, en realidad, no tiene demanda educativa. Entonces, te pongo un caso concreto. CEDAPAL tiene 198 trabajadores en la Tarjea que no tienen educación secundaria completa. Se ha planteado un acuerdo, un acta de acuerdo con un SEBA, ¿no?, María Teresa de Calcuta, ¿no?, y ese SEBA, los docentes están yendo de 2 a 5 de la tarde a brindarles, a través de un periférico que le llamamos nosotros, ¿no?, en la misma Tarjea, ¿no?, brindarle la culminación de esta educación básica. Entonces, ¿qué ha permitido, digamos, que identifiquemos a CEDAPAL como una empresa con responsabilidad social, ¿no?, que, por un lado, facilite horarios, espacio, que pueda también brindarle materiales, ¿no?, y del SEBA lo que hemos logrado es que un grupo de docentes pueda, digamos, cambiar su horario de nocturna a turno de tarde, ¿no? Y entonces, o sea, en esos mecanismos es que yo creo que se trata más de hacer una especie de reingeniería, ¿no?, de cambios estructurales para que la oferta, ¿no?, vaya ¿no?, oferte una propuesta adecuada, ¿no?, y pertinente a la población que la requiere, ¿no? Entonces, como digo, o sea, lo mismo me pasó con los pescadores, ¿no? Vemos cómo produce, oye, tienes esta población, demanda, sí, me demanda, ok, hagamos esto, ¿no? Entonces, y ahí es sencillamente cambiar las piezas, ¿no?, movilizar las piezas, más que presupuesto. Digamos, esto es en relación a la básica, pero también necesitamos, digamos, centro de educación básica alternativa, ¿no?, específica para adultos, ¿no? Ese que es un segundo momento. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque es un centro, ¿no?, que para mí debería trascender la educación básica, ¿no? Debería desarrollar también educación comunitaria,